Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar en este programa con Juan Pablo Guanipa. Él es diputado de la Asamblea Nacional del Estado Zulia por el partido Primero Justicia. Hoy tú estás arrepentido de la decisión que tomaste de dejar el cargo de gobernador. Carlos, yo no dejé el cargo de gobernador. Yo sencillamente fui destituido de la gobernación del Estado Zulia por una Asamblea Nacional Constituyente que no fue convocada por el pueblo, que no fue elegida por el pueblo. En este momento, en nuestro país, no hay tiempo de normalización de las cosas. Este es un tiempo de definiciones. Y yo creo que la vida no es un cargo. Pero la vida ¿cómo le ha ido a ustedes con esas posiciones? Por ejemplo, me entero que tampoco van a asistir como Primera Justicia a las elecciones municipales. Hay otros partidos que sí van a ir. Bueno, mira, ¿qué beneficio obtienen ustedes de esa posición frente a la militancia, por ejemplo? lo que pasa es que si nosotros asumimos... Se supone que hay militantes que quieren ser concejales. No, claro. Y yo por eso les digo, la vida no es un cargo y nuestra demostración está allí, a la vista. La vida no es un cargo, la vida son valores, la vida son principios. Y en este momento lo que está en peligro es Venezuela. Entonces me dicen con la tesis de que quiero un cargo para servir o no podemos perder un espacio. Y yo digo, pero hermano, el cargo para servir es luchar por la democracia en Venezuela. El espacio fundamental en este momento es la patria venezolana. Lo que está en juego es Venezuela. Y yo creo que todos tenemos que dar testimonio de una lucha por el rescate de la democracia. Ahora, en esa posición de ustedes está Acción Democrática, está COPEI y están los demás partidos de oposición. Pero es que además estamos proscritos como partidos políticos. Es decir, nosotros no podemos ni siquiera presentar candidaturas oficialmente. Pero siguen siendo de partido. Claro, porque el partido no es una sigla, el partido no es un color solamente. El partido son personas. Personas que pensamos de una manera determinada. La mayoría de los partidos políticos democráticos no está participando en la farsa electoral del 9 de diciembre. El caso de Acción Democrática, por ejemplo. Tampoco está participando. COPEI. El COPEI legítimo no está participando. El COPEI designado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es el COPEI oficialista, el MAS, sí está participando. Hasta propaganda está haciendo. Mira, del MAS no sé realmente, es un partido que no conozco sus accionares últimamente. Tienen unas cuñas en la televisión. Bueno, ahí hay algunas participaciones que tienen que ver con la idea de algunos de normalizar las cosas en el país. Ahora, normalizar las cosas en el país manteniendo a Nicolás Maduro en la presidencia de la República me parece que no tiene sentido y nuestra lucha tiene que ser clara, frontal. Vivimos un momento de desafío en Venezuela y ante eso no puede haber medias tintas. Pero tú no vas a negar que hay elecciones. Es que eso no son elecciones. Esa es tu posición, pero la oposición del otro lado dice que no, que son elecciones legítimas y están legitimadas por el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional que según ellos los eligió ustedes. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a proceso electoral, el día 15 de octubre, según las encuestas, nosotros teníamos 40 puntos de diferencia frente al candidato segundo, que era Arias Cárdenas, y ganamos por 2 puntos. Teníamos, según las encuestas, la posibilidad de ganar de 18 a 20 gobernaciones, y al final terminamos ganando 5, y las 18 las ganó el oficialismo. Allí se configuró un fraude en contra de la voluntad del pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano hoy puede votar, pero no puede elegir, porque el voto no te da la garantía de ejercer tu decisión. En el caso de Zulia, tu gente en el Zulia comparte contigo esas posiciones. Mira, hay gente que comparte esa posición, hay gente que no la comparte y yo me lo encuentro en la calle permanentemente porque yo estoy recorriendo mi estado Zulia completamente. Estuve, por ejemplo, en la misa de la Aurora y en la procesión de la Aurora de la Chinita que fue la semana pasada y ahí estuvimos conversando con la gente. Hay gente que con cariño te reclama, hay gente que te dice hiciste lo correcto. Al final, yo insisto... ¿Qué te reclama? Bueno, que dicen que debía asumir la gobernación del Estado, pero inmediatamente llegan otros y te dicen, no, mira, hiciste lo correcto. ¿Quién tiene mayoría? Los que dicen que sí o los que dicen que no. Mira, yo creo que en este momento, ya después de más de un año de tomada la decisión, la mayoría de la gente va asumiendo que fue la decisión adecuada, por varias razones. Una de ellas, el político tiene que ser coherente.
El político tiene que ser auténtico. Nosotros, todos los candidatos de la Unidad Democrática, dijimos que no nos juramentaríamos ante la Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, nos obligaron a la juramentación después del proceso electoral. 3 días después del proceso, dictan un decreto constituyente que obliga a que nos juramentemos. Y nosotros dijimos, no nos vamos a juramentar ante un ente que constitucionalmente no tiene esa competencia. No, todos los de la unidad dijimos que no nos juramentaríamos. La Asamblea Nacional, todos. Por ejemplo, la constituyente dices tú. Exactamente. Todos los candidatos dijimos que no nos juramentaríamos. Y ninguno se juramentó. Bueno, al final se juramentaron 4, pero al final yo creo que lo importante es mantener la coherencia. Ahora, si a eso le agregas el hecho real de que el día después del proceso electoral nos quitaron la policía del Estado, nos quitaron la competencia en materia de salud, nos quitaron la competencia en materia de educación, los recursos de la gobernación los pasaron a Corpo Zulia, colocaron a Arias Cárdenas como presidente de Corpo Zulia, lo nombraron protector del pueblo del Zulia. ¿Y sigue de protector? Yo creo que no, porque al haber colocado allí al gobernador Prieto, evidentemente que ya pareciera que no hace falta tener un protector. Un receso, regresamos con Juan Pablo Guanipa y su protector, el gobernador del Zulia. Estás viendo Regiones. Bueno, entonces quedamos que tú no tienes protector en el Zulia, ni siquiera Arias Cárdenas. ¿Eh? No. Lo que hay en el Zulia es un desgobierno que tiene que ver con la presencia también de Maduro en la presidencia. Es lo que yo le digo a mucha gente. No hay forma de resolver los problemas en ningún municipio, de ningún estado del país, mientras Maduro siga ejerciendo la presidencia de la República. Por eso el objetivo fundamental que debemos tener todos los venezolanos es lograr el cambio político. Y para lograr el cambio político tenemos que presionar. ¿Cómo lograr el cambio político si no es por elecciones? Lo que pasa es que no hay elecciones, lo que tenemos es que lograr que haya realmente elecciones en Venezuela, en las que se cumplan los parámetros mínimos. Yo ni siquiera estoy hablando de parámetros básicos que en cualquier país democrático habría, sino los mínimos. Por ejemplo, tienes 2 millones de personas, electores, fuera del país. ¿Tienen derecho al voto? No tienen derecho al voto. Tienes 1,5 millones de nuevos electores que no se pueden inscribir en el registro electoral. Y así podemos contar un montón de cosas que están sucediendo que impiden que realmente el elector venezolano pueda ejercer su derecho al voto. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Presionar la presión política, social, institucional, internacional, toda la presión posible para lograr un cambio político en el país. ¿A qué han logrado con esa presión y con la no participación? Lo que pasa es que... Eso me lo preguntaba uno de ustedes que estuvo aquí en este programa. Yo le digo, pregunté a Guanipa, pregunté a ellos mismos, a mí no me lo pregunten. Mire, nosotros hemos agotado la vía electoral, porque la vía electoral fue secuestrada por quienes están dirigiendo el país en el momento. Y nosotros tenemos que ser claros en eso. Hicimos todos los esfuerzos, participamos en distintos procesos electorales y terminó conculcándose, secuestrándose la voluntad del pueblo. Entonces, no puede haber un fanatismo electoral cuando tú sabes que ese proceso no te va a llevar a un cambio en la conducción del país, porque terminas legitimando a quienes están acabando con la democracia en Venezuela. Por eso, en este momento, la claridad nos indica que tenemos que ejercer mecanismos de presión que permitan que haya un cambio político en Venezuela. En esto ya estuvo aquí Ortega, un diputado del partido de gobierno, y él decía, bueno, si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la oposición, primero justicia, ellos lo que quieren es sacar a Maduro por la fuerza, promover un golpe contra Maduro, y eso no se lo vamos a tolerar, decía el señor Ortega. Maduro lo reconoce el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, las instituciones establecidas. Y si están establecidas, dice Ortega, bueno, entonces ¿qué va a buscar? ¿Quién designa el Tribunal Supremo, Carlos? Está bien. La Asamblea Nacional lo ha podido hacer, efectivamente. ¿Quién designa el CNE? La Asamblea Nacional lo ha podido hacer, efectivamente. ¿Quién designa al fiscal, al contralor, al defensor del pueblo? La Asamblea Nacional lo ha podido hacer, efectivamente. No, porque sencillamente en el momento en que ganamos la Asamblea Nacional, ellos decidieron acabar con la democracia, la poquita que quedaba en Venezuela. Los problemas del Zulia los resolvemos discutiendo aquí o discutiendo allá. Los problemas del Zulia los resolvemos iniciando un proceso de reconstrucción del país, y por eso en este momento estamos dedicados a 3 cosas fundamentales: la liberación del país y que haya un cambio político.
Luego, un proceso de transición a través del cual podamos rescatar el orden constitucional en Venezuela y relegitimar los poderes públicos. Bueno, y en tercer lugar, un plan de gobierno. Volvemos a la discusión gobierno-oposición. Maduro fue electo por unas votaciones, por unas elecciones reconocido por las instituciones establecidas. Entonces, no podemos... ¿Y por qué ha sido desconocido por el mundo entero? Lo que dice Ortega. Entonces, vamos a esperar que el primer justicia designe al Tribunal Supremo, designe a la CNE, designe a todas las instituciones. Quien lo debe designar es la Asamblea Nacional. Ajá. Eso está en la Constitución y no se le ha permitido. El presupuesto del país debe aprobarlo por ley la Asamblea Nacional y no se le ha permitido. Desde el punto de vista de obra, el Zulia y la gobernación, ¿cómo ves tú en este momento tu estado? No, es un desastre. ¿Cómo es el país? El Zulia es un desastre, como es un desastre Venezuela entera. Dime un tío, ¿en qué consiste el desastre? No tienes servicios públicos, no tienes calidad de vida, el transporte público es una barbaridad, primitivo, la electricidad se va todos los días a toda hora. La semana pasada en mi casa se fue 31 horas continuas la electricidad. ¿Sabes que no pagaste? No, si es que ya ni siquiera están cobrando. No cobran. No están cobrando los servicios. ¿De qué te quejas? No, yo prefiero que los cobren. Y que los cobren para que funcione y que la gente pueda sentir que puede contar con un servicio público. El aseo no pasa, no recogen la basura. Como te digo, el transporte público no sirve para nada. El agua no llega, la electricidad se va. No hay ninguna forma de que se pueda decir que este es un Estado que está asumiendo los problemas de la gente. Este es un Estado en proceso de disolución, porque no cumple con ninguna de las funciones del Estado. Y leo que Primero Justicia analiza la diáspora con el Foro Falconianos por el Mundo. Dice que, de acuerdo con estudios de Consultores 21, más de 670.000 falconianos han emigrado. Ese fue el punto de partida que la Dirección Regional de Primera Justicia decidía organizar el Foro por los Falconianos del Mundo. Bueno, falconianos del mundo y zulianos del mundo. Mira, nosotros ¿cuántos tenemos... zulianos del mundo hay en el mundo? Debe haber unos cuantos. Quizás ese número de los falconianos es un poco elevado. Me parece que está un poquito exagerado. Todo el Estado Falcón. Sí, eso es todo el Estado Falcón. Pero en definitiva hay mucha gente que se ha tenido que ir del país, lo que es una demostración adicional del desastre, de la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, gracias, amigo. No perdamos la esperanza. Vamos a salir de esto. Gracias, Juan Pablo Guanipa. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí a esta misma hora.